Buenas tardes, docente y compañero Silva. Mi nombre es Kelly Marcela González González, estudiante de sexto semestre. En la tarde de hoy vamos a hablar acerca de la clasificación y ordenación documental. Inicialmente vamos a hablar entonces de la clasificación. Vamos a hacer la descripción del proceso. La clasificación documental es el punto de partida para poder organizar de una manera adecuada nuestros archivos. Esto nos permite recuperar la información de manera eficaz a la hora que lo necesitemos, bien sea para casos administrativos, jurídicos o de investigación. La clasificación debe reflejar la estructura de cada entidad de forma tal que las agrupaciones de documentos que lleguen a resultar correspondan a las subdivisiones que conforman la institución. Entonces, lo que nosotros debemos hacer inicialmente es identificar la estructura orgánica de la organización en la que nos encontremos. Bien, la clasificación es la labor intelectual que nos permite identificar las series que componen cada agrupación documental. Entonces, para ello debemos identificar los fondos, las secciones y las subsecciones de la empresa o la organización en la que nos encontremos. Como les decía anteriormente, para realizar una clasificación adecuada se debe primero identificar la estructura orgánico-funcional de la empresa. ¿Sí? Ahora vemos los fundamentos de la clasificación. En la archivística y para la clasificación es muy importante los dos principios: el principio de procedencia y el principio de orden original. ¿Qué es el principio de procedencia? Este principio nos indica que debemos respetar de dónde vienen esos documentos, ¿sí? ¿Cuál es la oficina productora? ¿Cuál es la unidad administrativa que está generando esta documentación? Y dentro del principio de orden original nos dice que debemos respetar la secuencia en la cual se han desarrollado los diferentes trámites. Entonces haría pues énfasis en la parte de las fechas, porque por las fechas nosotros podemos saber el orden en el cual se han ido generando las diferentes tareas, respuestas para un caso o para un archivo, ¿no? Cuando hablamos de los pasos que se deben tener en cuenta para clasificar, encontramos inicialmente la identificación de los productores. Primero necesitamos saber cuál es la unidad administrativa, la empresa para la cual nosotros estamos organizando el archivo, y además las oficinas que están generando, que están produciendo los documentos que pertenecen a ese fondo. ¿Sí? Para ello inicialmente vamos a identificar el fondo, luego la sección y posteriormente la subsección. Esto lo vamos a hacer partiendo de la información que la misma empresa nos va a proporcionar, de los actos administrativos de creación de toda esa estructura orgánico-funcional de la empresa. Para identificar un fondo documental, que cuando hablamos de un fondo es la totalidad de la documentación que posee dicha empresa, ya sea producida o recibida, es necesario recopilar la información sobre el origen y evolución del organismo productor. Entonces, para ello debemos conocer la fecha de creación, la fecha de supresión si es el caso, disposiciones que han modificado la estructura de la entidad, organismos que le han precedido en el desempeño de funciones análogas y los organismos que heredan sus competencias. Entonces allí podríamos ir a toda la parte legal de la empresa para ver cómo está conformada, el acta de constitución o los actos administrativos por las cuales fue creada dicha empresa. Luego vamos a identificar la estructura orgánica, que es de vital importancia para la identificación de las secciones y subsecciones. Principalmente vamos a conocerlo mediante el organigrama, que es la forma gráfica en la que nosotros podemos identificar
la organización jerárquica de la empresa. Vamos a necesitar los manuales de funciones, los manuales de procedimientos y los reglamentos internos que tenga la empresa. Ahora bien, vamos a la parte de la identificación de las series, subseries y los asuntos. Y principalmente vamos a empezar hablando de las series documentales. Se identifican con las funciones y actividades desarrolladas por las dependencias para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Entonces, mediante las funciones que a nosotros nos describan los encargados de los procesos, nos vamos a dar cuenta cuáles son los documentos que se están generando allí. Cuando ya sabemos cuáles son los documentos que se generan, podemos entrar a separar cuáles son los principales documentos, que serían las series, las subseries, que serían los hijitos, digamos, de las series, y posteriormente los asuntos, que resultan del análisis del contenido de los documentos específicamente, ¿sí? De acuerdo al trámite al que estamos tratando de manera general. Luego después de esto viene la elaboración de los cuadros de clasificación. En estos cuadros lo que vamos a encontrar es, de manera jerárquica, una descripción, primero que todo, pues, de la unidad administrativa, posteriormente de las oficinas productoras. Dentro de esas oficinas productoras vamos a encontrar las series con sus respectivos códigos, las subseries que vienen, pues, pertenecientes a esas series, y vamos a encontrar las tipologías o los tipos documentales, o conocidos también como asuntos. Esa información es la que a nosotros nos va a servir para poder organizar posteriormente la tabla de retención documental. Hasta aquí hemos hablado de la clasificación. Ahora vamos a pasar a hablar sobre ordenación. Y tenemos que la organización es el proceso mediante el cual le damos, pues, ese orden a la documentación que ya tenemos identificada en la empresa. Se basa en el principio de orden original y tiene como definición que consiste en establecer secuencias naturales cronológicas y o alfabéticas dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue clasificar esos documentos, y ahora les vamos a dar una organización para poderlos encontrar de manera más fácil y hacer de la recuperación de la información una tarea, pues, que no complique aún más las actividades diarias de la empresa. Vamos a ver cuáles son los sistemas de ordenación. Teniendo en cuenta que la ordenación debe hacerse a partir de las series documentales, como vimos anteriormente, para efectuar tales propósitos, en los archivos se utilizan varios sistemas de ordenación que materializan la idea de secuencia. ¿Sí? En los archivos siempre debemos respetar esos dos principios, que son los que nos indican la procedencia y las fechas o los tiempos en los cuales se han generado esos documentos, es respetarles esos tiempos. Para darle organización u orden a estos archivos, lo podemos hacer de la siguiente manera: numéricos, en este caso diríamos a los cronológicos, que es por fecha. Vamos a organizar los documentos dentro de los expedientes por fechas, desde la más antigua hasta la más reciente, de manera que nos muestre la evolución de esa tarea o esa labor que se ha desarrollado. Y también la tenemos simple, pues, que es un orden numérico del código del documento. Vamos a plasmar ese orden de acuerdo al número que se le ha otorgado anteriormente a ese documento. Alfabéticos. Dentro de los alfabéticos encontramos los onomásticos, que es cuando organizamos los archivos con el apellido y nombre de la persona, ¿sí? Encontramos los toponímicos o geográficos. Se ordena la serie documental alfabéticamente por nombres de lugares cuando nos estamos refiriendo específicamente a la parte geográfica. Entonces lo hacemos igual en forma alfabética,
ya sea pues por barrios, municipios, departamentos, países, pero entonces respetando siempre el orden alfabético. Temáticos. Se ordenan las series y subseries documentales por el asunto o su contenido. Podemos también realizar una ordenación de carácter mixta, que puede ser alfanumérico, que es, pues obviamente mezcla números y letras. Dentro de los alfanuméricos, el ejemplo que podemos encontrar son los contratos laborales, que bien pertenecen a un expediente complejo, pero dentro de su organización puede poseer el número que se le fue asignado a ese contrato más el nombre de la persona que va a realizar las labores. También está el ordinal cronológico, ¿sí? Aplica este sistema de ordenación también a las series documentales, cuyas unidades documentales son numéricas simples y a la vez cronológicas. Por ejemplo, las actas, los memos y los decretos. Y por último, vamos al proceso de foliación. ¿En qué consiste la foliación? Después de que ya tenemos organizado todo nuestro expediente, lo que vamos a hacer es dar un número consecutivo desde el número 1 a cada unidad hasta donde llegue ese número de ese mismo expediente. ¿Sí? Esta se podría dividir en carpetas. Dentro del proceso de foliación debemos recordar, es muy importante que cada carpeta se debe guardar como máximo 200 folios. La organización, digamos, se debe ir dando a medida de que se van generando los documentos para que causen menos traumatismo organizar un gran volumen de documentos al final de todo el desarrollo pues, de las tareas de la empresa. Entonces, a medida que se van generando los documentos, se pueden ir guardando. Después de la foliación, ¿qué proceso viene? Viene el proceso de registrar los documentos para poder identificar, o ya eso sería dentro de la parte de la descripción del expediente. ¿Sí? Lo que se genera es un formato en el cual vamos a registrar la fecha, vamos a registrar qué tipo de documento es, el nombre de ese documento, si tiene algún número consecutivo y el número de folios que tiene pues al tema que se está refiriendo específicamente. Esto para darle una mayor organización y poder recuperar más fácil la información. Sí, por aquí yo tengo dos ejemplos. Este es un ejemplo de un asunto que se llama conciliaciones de una cuenta. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, toda la descripción de la carpeta. Podemos encontrar la unidad administrativa, la oficina productora, la serie, la subserie, el asunto, las fechas extremas, el número de la bandeja, del estante, el número de folios y qué número de carpeta es. Lo que nos permite este formato es encontrar de manera fácil la información, ¿sí? Y también tengo por aquí una historia laboral que lo que nos muestra es un tipo de organización numérica, ¿sí? Porque aquí la organización de las historias para que sea menos accesible, digamos, a las personas que no están autorizadas para poder sustraer esta información, es guardándolo por número de cédula. Es más difícil para una persona conocer el número de cédula de su compañero que su nombre y apellido, por eso no se guardan aquí de manera pues onomástica, lo hacemos de forma, como lo ven, numérica pues para mayor seguridad. Igual dentro de la carta de descripción también tenemos una descripción para las cajas donde nos informa cuál es el contenido de esa caja y la ubicación en la que nosotros la vamos a dejar dentro del fondo de la empresa. Además podemos pues añadir un inventario documental, no solamente para las transferencias primarias y secundarias, sino que sea una base de datos la cual podamos alimentar a medida que vamos organizando nuestro fondo. ¿Para qué? Para poderle dar un mejor tratamiento a la información.
Lo que busca la archivística todo el tiempo es mantener la integridad de los documentos, poder preservarlos como debe ser y poder recuperar la información de manera rápida y oportuna. Con el inventario documental que se lleva pues en formato digital, lo que podemos hacer es encontrar, ubicar de manera fácil un expediente, ya sea que lo busquemos por año, que lo busquemos por asunto, por serie o por subserie, que siempre esté a la mano de las personas que lo necesitan. A todos, muchas gracias por su atención, que tengan una feliz tarde.